Molt bé, un plaer estar avui aquí amb tots vosaltres. Gràcies per la invitació. Gracias, Carme, gracias, Josep y equip. Felicidades a la Chia por esos 25 años. Yo creo que es un lujo, un privilegio que estos instrumentos de política pública que fomentan la relación de la ciencia o la conversión de ciencia en impacto puedan permanecer en el tiempo, con no todos los recursos necesarios, pero el caso es que habéis hecho un gran trabajo y lo vais a continuar haciendo en el futuro. Mi presentación va a ser mucho más conceptual que la anterior y que entiendo que la que va a hacer Daniel. Voy a reflexionar sobre cuestiones como cuestiones relacionadas con la humanidad. La humanidad constantemente se enfrenta a grandes retos, lo estamos viendo en estos momentos con el coronavirus. Pero hemos encontrado maneras de dar solución a esos grandes retos, ¿no? Y hoy me quisiera hablar un poquito de un método, digo que de la misma forma que hemos conseguido el método científico para ampliar, para hacer avanzar la frontera del conocimiento, en los últimos tiempos nos hemos dotado de un método, le voy a llamar método emprendedor, que lo que hace es convertir esa ciencia en impacto. Convierte en soluciones aplicables a esos grandes retos esa frontera del conocimiento. Ese método está compuesto por distintas rutas, caminos, etcétera, y mi objetivo en esta presentación es presentaros en qué consiste todo esto, ¿no? En primer lugar, quisiera comentar que configurar esas rutas, esos caminos, son constantes innovaciones. Todos habéis escuchado el concepto de innovación, aparece en algún sitio y se difunde por el mundo, además con una curva muy específica. Lo saben el mundo, las empresas saben perfectamente cómo se difunden esas novedades, pero en ese mundo de la ciencia y en ese mundo del impacto de la ciencia aparecen constantemente innovaciones en distintas partes del mundo que en un proceso de difusión se van extendiendo y llegan a vuestros centros de investigación. Esos son cambios culturales, determinados tipos de programas, estructuras organizativas, nueva legalidad, etcétera, etcétera. Entonces, quisiera comentar algunos de estos ejemplos que históricamente hemos tenido por ahí y que han marcado el futuro y, vistos así en perspectiva, nuestro presente. Voy a 100 años atrás. Ese señor que algunos de vosotros vais a conocer, Harry Steenbock, de la Universidad de Wisconsin, que descubrió, el concepto de descubrimiento e invención es relevante, digamos, la diferencia. La luz ultravioleta irradiada sobre alimentos aumenta la concentración de vitamina D. Pero no me voy a meter en este tema y en cómo lo comercializó, pero sí que hizo algo relevante en 1924 en la Universidad Americana. Lo que hizo fue patentar esa invención y entonces algo atípico en ese momento, que es que se acercó a su institución y le dijo: quiero entregarte esta patente, hacerte donación de esta patente y del compromiso de extensión de la patente y del compromiso de comercialización de la patente. Y la respuesta de la universidad fue tremendamente negativa. ¿Para qué queremos esa patente? Adujeron problemas morales, no podemos tener algo patentado, financiado a través de fondos públicos, adujeron problemas económicos, extender esa patente nos va a costar cantidades enormes de dinero. Finalmente, lo que ocurrió fue que gente que había pasado por la universidad, alumni de la Universidad de Wisconsin, se pusieron de acuerdo, crearon una fundación y esa fundación sí que asumió la patente y la comercializó. Curiosamente, hoy todavía esa fundación, la WRF, está comercializando los resultados de la investigación de la Universidad de Wisconsin y en esos casi 100 años ha conseguido 4.000 millones de ingresos en royalties de la licencia de patentes surgidas de la Universidad de Wisconsin. Pero lo que me interesa aquí es precisamente remarcar que en ese momento, en 1924, esa universidad americana era
reacia. Para esos responsables de la universidad, ese concepto de asumir una patente era algo que no les cabía en su mente. A partir de ese momento, las patentes están perfectamente codificadas en la genética del sistema científico mundial. Otra idea que va en esa línea, y no me voy de Estados Unidos, ¿no? Silicon Valley, Universidad de Stanford. Esa universidad tenía una oficina de gestión de la investigación. Las conocéis perfectamente en vuestras universidades, tenéis esas oficinas que lo que hacen es gestionar las solicitudes de ayudas públicas y la justificación, etcétera, etcétera, ¿no? Esa oficina también reaccionaba ante las notificaciones de invención. Por tanto, un profesor que tenía una invención se acercaba a la oficina y le patentaba subcontratando a una entidad externa. Ese señor, Niels Reimer, se dio cuenta de que lo que hacían a continuación con las patentes eran dejarlas ahí, no se comercializaban. Y entonces introdujo una gran novedad, que es el proceso de comercialización metodológico proactivo por parte de la institución y desde una oficina, Office of Technology Licensing, que se creó siendo él nuevo director. Y esa innovación se extendió por el mundo. Otra idea relevante: no hay universidad potente en el mundo que no tenga un parque científico asociado a la misma. El parque científico, el primer parque del mundo, surgió en 1951 en la Universidad de Stanford. Otras universidades de distintas partes del mundo se acercaron a Stanford para interesarse por un concepto que era nuevo. No entendemos qué es lo que estáis haciendo. Vale, os visitamos, volvemos para casa y copiamos la idea. Hoy hay más de 1000 parques en el mundo. Otra idea que aquí todavía no tenemos demasiado asumida es el ciclo de vida de la transferencia de tecnología, que se ha extendido por el mundo desde Estados Unidos. ¿Qué dice ese ciclo de vida? Algo que es tan de sentido común que sabe mal tener que repetirlo, ¿no? Que la transferencia de tecnología es consecuencia de la inversión en ciencia. Eso os daréis cuenta cuando escuchéis ciertos discursos políticos, que esa asociación entre entrada de dinero y salida de resultados no se hace de forma directa. Por ejemplo, en este momento se cuestiona el sistema científico español. ¿De qué forma? Diciendo, generáis muchas publicaciones pero pocas patentes. Mentira. No es esa la forma de analizar el tema. La forma de analizar el tema es, comparando con el sistema científico americano, cuántas publicaciones generamos por dinero invertido y cuántas patentes generamos por dinero invertido. Y en esos indicadores estáis perfectamente, muy bien. Por tanto, hay que invertir más dinero. El ciclo de vida de la transferencia ayuda a eso. La gente habla en el mundo de la empresa de los laboratorios de I+D y pensamos que desde que existen las empresas existen laboratorios de I+D, y no es cierto. El primero de todos se creó en 1900 por parte de General Motors. Otra vez, ¿qué hicieron los compañeros de otras compañías como Kodak, General Motors, etcétera, etcétera? Se acercaron a General Electric, se entrevistaron con el director de I+D para entender qué es lo que estaba haciendo esa compañía con esa herramienta que lo que hace es hacer avanzar la frontera del conocimiento y crear oportunidades para el mundo empresarial. Por tanto, otra innovación que se ha extendido por el mundo. Hoy no hay ninguna empresa que tenga una cierta dimensión que no tenga un departamento de I+D. Con todo esto, lo que podemos decir hoy es que la ciencia mundial, pública y privada, es una máquina casi perfecta para convertir conocimiento en soluciones para nuestros problemas. Son millones de personas las que se dedican a la I+D, son trillones de dólares y de euros los que dedicamos a investigación. Miremos, por ejemplo, los datos de la Association of University Technology Managers de los Estados Unidos, que 3.000 personas, una asociación que pertenecen a 800 instituciones, que en los últimos 25 años han generado 380.000 invenciones y 80.000 patentes. Por tanto, la ciencia está generando resultados. Entonces, con esa idea de decir, oye, hay ciertos conceptos, ciertas innovaciones que aparecen en un sitio determinado y se van extendiendo por el mundo, al final
sí, sabéis perfectamente que un centro de investigación o una universidad aquí es casi idéntica que la de cualquier parte del mundo. Entonces, mirando un poquito presente y futuro, hacia dónde nos dirigimos, ¿no? Presente o un pasado reciente que nos permite decir cómo está el presente, ¿no? Tenemos una nueva ciencia que combina curiosidad y aplicación. Ambas cosas no son incompatibles. De hecho, casi diría que debemos hacerlas totalmente compatibles. Una ciencia emprendedora que se basa en la creación de empresas. Ahí tenéis uno de los casos más famosos que, de hecho, dio nacimiento al sector de la biotecnología en el mundo, que es Genentech, surgida de la Universidad de Stanford. Una empresa en la que uno de los dos investigadores, junto con un inversor, decidió meterse ahí, impulsar la compañía, y al cabo de los años fue comprada, en 2009, mucho más tarde, comprada por Roche por 40.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que yo digo de una compra de este tipo? Bueno, ha sido un proceso de transferencia de tecnología que ha durado varias décadas, pero al final una gran corporación tiene todo lo que Genentech representa, ¿no? Algo más cercano en estos momentos, Hagan Bailey, un científico de la Universidad de Oxford que estuvo en el MIT, impulsó Oxford Nanopore basado en una investigación tremendamente básica, una investigación en la que llevaba años, que estudiaba los poros de las proteínas. Ha desarrollado un nuevo método de secuenciación y ese método hoy lo está convirtiendo en aparatos, en instrumental, en una fábrica cerca de la Universidad de Oxford, que creo que en estos momentos está cerca de tener a 1.000 empleados ya, ¿no? De todas formas, casi diría que no hay que ir tan lejos en el tiempo y tan lejos casi geográficamente. ¿Cuál es el mejor ejemplo que tenemos hoy de la estrecha relación entre ciencia y emprendimiento? Las vacunas. Las bases de las vacunas de empresas como CureVac, Moderna, BioNTech se hallan en décadas de investigación, en gente como Katalin Karikó, que seguramente alguno de vosotros conocéis, una investigadora húngara que decidió dedicarse a la bioquímica en los años 80 y en particular al método ARN, ¿no? Fue una de las pioneras. Quiero remarcar que recientemente Karikó se ha encontrado con la pareja de médicos. Los médicos también crean empresas, que en 2010 creó BioNTech para desarrollar vacunas basadas en el ARN. Ahora Karikó ostenta la vicepresidencia de BioNTech. Entender, pues, la conexión entre ciencia y emprendimiento es imprescindible para entender qué está pasando y hacia dónde nos dirigimos. Y las corporaciones están también por ahí, BioNTech y Pfizer, conocéis perfectamente eso, ¿no? Otra idea, el emprendimiento no está ocurriendo únicamente en el mundo de la ciencia y, de hecho, casi diría que nos llega desde el exterior, ¿no? Tenemos las startups, y las startups, no voy a entrar en detalle de esta diapositiva, pero únicamente quiero remarcar algo muy importante. No son empresas al uso, aunque tengan el mismo tipo de entidad jurídica, una sociedad limitada o anónima, son empresas tremendamente distintas, con mucho riesgo. Esa es la característica principal. Con mucho riesgo que asumen los emprendedores y también el capital riesgo. El capital riesgo forma parte intrínseca de este método de conversión de frontera de conocimiento en frontera de la aplicación. Y forma parte de ese método desde 1957, la primera operación, una de las primeras operaciones de capital riesgo. La primera sociedad de este tipo de capital invirtió en más de 40 empresas. Y en casi todas ellas perdió o como mínimo apenas ganó, pero en una única de esas operaciones multiplicó por 500 el capital invertido. Este tipo de instrumento se ha esparcido por el mundo y ha ayudado a conformar ecosistemas de startups. Hay más de 300 ecosistemas de startups en el mundo. Y la buena noticia, no sé si sabíais eso, es que Barcelona, esta ciudad, la mayor parte de ecosistemas, excepto el inicial, que es Silicon Valley, están alrededor de grandes ciudades. Barcelona está dentro del 10% mejor de estos ecosistemas de startups. Este es un estudio de Richard Florida, un académico que analizó este fenómeno. Por otra parte, las startups sugieren un cambio importante en la forma en que las corporaciones están haciendo
su innovación en general. Vosotros he hablado del departamento de I+D de las corporaciones. Hoy no hay ninguna gran corporación en el mundo y diré dentro de un momento que también medianas, incluso pequeñas, que no tenga lo que se llama una unidad de corporate venturing, que se relaciona con las startups. ¿Qué estoy diciendo entonces? Que vosotros, grupos de investigación de las universidades, tenéis dos interlocutores esenciales en las corporaciones, en las empresas. Los departamentos de I+D como grupos de investigación y las unidades de corporate venturing a través de las spin-off y las startups que estáis creando o que vais a crear en el futuro próximo. Y no estoy diciendo únicamente, lo comentaba hace un momento, inmensas multinacionales, no solo esas están haciendo eso, también empresas locales. Recientemente hemos visto en el entorno geográfico de Girona como una corporación local, IPRA, ha comprado GoodGat, otra vez un proceso lento, lo llamo yo, de transferencia de tecnología. GoodGat fue creada en 2014, en ese momento IPRA no estaba ni hubiese estado interesada en la línea de investigación que el grupo que formó GoodGat, pero en cambio IPRA en 2021 ha estado interesada en la adquisición de la compañía. Eso es relevante. Otras empresas en vuestro ámbito de trabajo, Torras, por ejemplo, está trabajando en Corporate Venturing, DAM, una empresa tan tradicional, cerveza, está haciendo eso. Algunas frases que resumen el contexto en el que os encontráis. Estamos en una nueva economía, empresas tecnológicas que se originan en los centros de investigación son un pilar esencial. Las universidades están viendo cómo cambian los métodos para impactar desde la ciencia. Frases que yo considero relevantes. No se trata tanto de que transfiráis tecnología como que transfiráis personas que transfieren tecnología. Y otra frase que a lo mejor os suena polémica, pero yo creo que se va a cumplir: los grupos de investigación deberán integrar funciones de incubación de empresas. No diré que se conviertan en viveros de empresas, pero sí van a construir sistemáticamente startups y, por tanto, deberán abrirse a emprendedores externos. Os expongo muy rápidamente, estoy acabando ya, algunos de los instrumentos que ya tenemos aquí, que ya nos están sugiriendo esa dinámica, ¿no? Por ejemplo, una aceleradora en el MIT, que lo que hace es poner en contacto o ayudar a los emprendedores que se acercan a esa aceleradora a través de los grupos de investigación. Por tanto, grupos de investigación que vais a dar servicio, ayuda a los emprendedores de alguna aceleradora, vivero de empresas que esté ahí cerca. Programas que tratan de convertir tesis doctorales en startups, en empresas emergentes, en este caso el de Cornell y Technion de Israel que tienen en Nueva York. Technion, otra vez, tiene un programa que atrae a emprendedores de todo el mundo para que creen empresas basadas en las tecnologías de la institución. Una referencia rápida al dinero. A finales de 2019, la Universidad de Cambridge articulaba un fondo de inversión. Nada nuevo, al menos en el Reino Unido. Aquí es un poco más atípico. Pero ¿qué es lo nuevo? Que en el mismo momento en que se hacía eso, 8 investigadores de la institución estaban levantando otro fondo, incluso mayor, para invertir en las empresas de esa zona. En ambos invertían millonarios, capital de todas partes del mundo. Y esa es otra característica del momento en el que estamos viviendo. El dinero no tiene fronteras, está dando vueltas por el mundo y aterriza en picado donde hay oportunidades. Y qué mejor ejemplo podemos ver que el nuestro, digamos, ¿no? Una referencia, Biocat. Biocat tiene identificadas todas las operaciones realizadas por Capital Riesgo Internacional en proyectos bio-startups creadas aquí. 2014 eran 6, en 2021 son más de 70 los inversores que han invertido en nuestras empresas. Los campus universitarios del futuro van a ser más campus de innovación que no campus académicos. Y un ejemplo de esto es el MIT. El MIT podría haber hablado de su oficina de transferencia de tecnología, pero eso no es significativo. Lo significativo es que el MIT tiene más de 200 recursos dedicados a dar ayuda
a los estudiantes que están allí en el MIT para que creen empresas tecnológicas conjuntamente con los grupos de investigación. Aquí tenemos algunas iniciativas que van en esa línea, de la ciencia al mercat, por ejemplo, lo relevante es que se dirige esencialmente a tesis doctorales y la otra característica relevante es que es una colaboración entre varias universidades. Y otra iniciativa que está generando bastante interés, una alianza entre 5 universidades de la ciudad de Barcelona junto con el ayuntamiento de la ciudad que por primera vez se está metiendo en política no tanto científica como de aplicación de la ciencia a través del Deep Tech Node. Por tanto, son buenas noticias. La frase que me guardaba para el final, antes de dar las gracias, es que creo que estamos en un gran momento para la ciencia. Gracias. Gracias.